Para los que me lo conocen, yo soy Marcos, soy uno de los psicólogos que trabaja en la Escuela Eduardo Frei Montalva, y el objetivo de este video es para dar inicio a un par de videos que vamos a estar subiendo a esta plataforma de Facebook y que tienen el objetivo de generar un poco vínculo con los apoderados y también tocar otros puntos que no tienen relación con la parte académica del estudiante, sino que va más por el ámbito emocional, ¿ya? Que afecta a nivel familiar y a nivel individual del alumno, ya que bajo estas circunstancias en las cuales estamos viviendo como país y que también se ha visto a nivel mundial, estas circunstancias siempre generan ciertas alteraciones dentro del núcleo familiar. Y estas alteraciones, si bien son individuales, como mencioné anteriormente, afectan directa o indirectamente al núcleo familiar. No sé si ustedes han notado que en muy poco tiempo hemos tenido de repente muchos cambios a nivel conductual. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que hay momentos, por ejemplo, de que uno le irritan ciertas cosas que antes no le irritaba, que por ejemplo que tiene problemas para dormir, que constantemente está pensando, tiene insomnio, que está pensando, por ejemplo, en lo que puede pasar, está pensando muchas veces en sus familiares, que por ejemplo que no se contagie, también en el problema financiero, en el problema, por ejemplo, no sé, de ir al supermercado, etcétera, etcétera. Esto nos va produciendo insomnio. Otra, por ejemplo, de las cosas que no sé si ustedes se han dado cuenta que uno de repente se pone más bueno para comer, ¿ya? Que siente, por ejemplo, come y tiene la sensación de no haber comido nada, ¿ya? O que de repente, por ejemplo, va a una parte y se le olvidan las cosas. Estos son síntomas que tienen relación con lo que le está afectando a la persona al momento de tener que adaptarse a estas situaciones nuevas, ¿ya? Los niños también presentan estas conductas. Si bien, por ejemplo, ellos no pueden verbalizar lo que están sintiendo frente a la situación o al contexto nacional en que nos encontramos, también presentan este tipo de síntomas. O de repente otros síntomas que es importante, por ejemplo, poner hincapié, ya que estos síntomas o conductas tienen reflejado esta misma inestabilidad emocional que presenta el alumno. Por ejemplo, si ustedes ven que su niño ya no le atraen los juegos que antiguamente le están atrayendo, si por ejemplo también se encuentra irritable, que por ejemplo si siente angustia o siente pena o llora más de la cuenta, o no se quiere separar de usted, o de repente tiende a tener juegos repetitivos con las situaciones que están ocurriendo a nivel nacional, pongan ojo en esos detalles, porque eso significa que su hijo pudiese estar presentando alguna alteración o inestabilidad emocional frente a lo que está sucediendo a nivel país. Dicho esto, les voy a dar unos tips si es que su hijo o hija o pupilo presentara estas conductas eh, que son de carácter emocional. Bueno, lo primero que tiene que hacer el adulto significativo frente a las conductas, cualquier cambio conductual que tenga nuestro estudiante, sería mantener la calma, ya que el adulto es un vector de información emocional. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, si es que yo me angustio, los niños reciben esa angustia mía y se angustian ellos mismos. Bueno, entonces por consiguiente lo que hay que hacer frente a cualquier tipo de situación en la cual yo tenga estresada, no demostrárselo a mi hijo, ¿ya? Para que él eh, no se, no se impregne con esta inestabilidad emocional que le estoy transmitiendo yo. Bueno, lo otro, por ejemplo, que es importante es mantener la rutina, ¿ya? Si bien, por ejemplo, antiguamente no tenía rutina, sería bueno, por ejemplo, que esta instancia sea bueno para ir generando algún tipo de rutina que el niño pudiese presentar también en un futuro. ¿Qué es lo que pasa con la rutina? Las rutinas, por ejemplo, le ayudan a los niños a ordenarse y a predecir lo que va a padecer o va a suceder más adelante. Ya que, por ejemplo, si yo no genero estas rutinas,
va a existir o va a aflorar cierta intranquilidad al niño o al sujeto. Por eso es importante la rutina, porque la rutina actúa totalmente contrario, ya que los niños, al predecir lo que va a suceder en un tiempo corto, le produce cierta tranquilidad. ¿Ya? Lo otro es evitar el acceso a la información sobre lo que está sucediendo. Si bien, por ejemplo, yo puedo explicarle a un niño con un lenguaje acorde a lo de él sobre lo que está sucediendo, no es bueno, por ejemplo, que estos estén atentos a lo que esté pasando de una manera más directa. ¿Ya? No sé. Lo que pasa es que muchas veces los niños ahora en esta época tienen mucho acceso a la información. ¿Ya? Y el tener acceso a la información sin ser controlada, los niños se pueden angustiar un poquito más. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno que los papás estén presentes y entregarle la información de manera de un lenguaje más claro, pero tratando de no exhibir tanta información. ¿Ya? Existen, por ejemplo, cuentos que muchas veces nosotros vamos subiendo a la plataforma, que hablan más o menos, por ejemplo, de lo que se trata el virus, cómo hacer frente a él, pero como les mencionaba, con cuentos, haciendo, por ejemplo, utilizando un lenguaje acorde a la edad o a la etapa del desarrollo que tenga el niño. ¿Bueno? Es muy habitual también dentro de nosotros, del adulto, pensar que los niños no se dan cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, sí se dan cuenta. Si bien anteriormente dije que era evitar, por ejemplo, que los niños estén en contacto mucha con información, no significa omitir información, ¿ya? Ni negar la información o lo que sucede, sino que explicárselo de una manera simple en relación a su edad. Bueno, también, lo otro lo recomendable también es estar, si bien por ejemplo anteriormente le dije que tenías que estar atento a los distintos cambios conductuales, es imprescindible realizarlo en el mayor corto de tiempo posible con respecto a la edad. ¿Ya? O sea, quiere decir que, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, veo un cambio conductual en un niño menor, tengo que actuar de manera más rápida que en un niño, por ejemplo, que ya está en una etapa de la preadolescencia. ¿Ya? Lo otro, por ejemplo, que hay que tener en cuenta que al momento de calmar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, es recomendable también hacerlo frente a un contacto físico con él. ¿Ya? Ya que el contacto físico genera mayor vinculación y mayor contención emocional hacia los niños frente a la angustia que pudiesen estar eh, presentando eh, frente a lo que está pasando a nivel país. ¿Mm? Lo otro, por ejemplo, es necesario. Muchas veces los niños no tienen, porque al final no tienen porque muchas veces nosotros no se lo enseñamos tampoco, tiene relación con el reconocimiento de emociones. Entonces sería una buena instancia también para poder practicar un poquito más el reconocimiento de emociones y poner en palabras las emociones que estoy sintiendo, ¿ya? Para que el niño se pudiese comunicar de una manera más óptima, pudiese reflejarle a usted lo que está sintiendo emocionalmente sobre lo que está aconteciendo a nivel país. Por ejemplo, no sé, pasa en helicóptero y uno puede decir, Juanito, estoy viendo que sientes miedo al ver que están pasando helicópteros, ¿ya? Una cosa más sencilla, por ejemplo, ir poniéndole siempre las palabras, las emociones que pudiese estar sintiendo el niño frente a alguna circunstancia que pudiese estar presentando frente a lo que está aconteciendo a nivel país, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, también es importante, eh, y que también muchas veces dejamos de lado, y esto también sería una oportunidad esencial para poder hacerlo, es jugar con otro hijo. Jugar y que ellos a través del juego pudiesen expresar también emociones con respecto a lo que está sintiendo él
en el momento actual, ¿ya? Y por último también, lo otro que también es recomendable, que frente a estas situaciones también se realicen actividades placenteras con sus hijos, ¿ya? Placenteras con el objetivo de tratar de un poquito evitar cualquier pensamiento intrusivo que tenga relación con lo que está pasando a nivel país. Bueno, pues eso fue esto fue un video cortito con respecto a lo que queremos hacer como establecimiento educacional con ustedes, trabajando en otro ámbito, que es en el ámbito, por ejemplo, de las emociones y de la contención y de lo que podríamos hacer frente a algunas circunstancias que están pasando ahora y que pueden pasar más en el futuro, y para tener, por ejemplo, un poquito de, no sé, pues, de sapiencia con respecto a lo que pueden hacer frente a alguna situación de crisis que pudiese presentar en contexto familiar o a contexto a nivel país como nos tocó vivir en esta oportunidad. Me despido, espero que les haya agradado el video. Nos estaremos viendo para la otra con otro tema también relevante y que tiene relación también con lo que estamos viviendo. Hasta luego.